intervienen con un golpe, sino inclusive en los momentos democráticos, ¿sí? Bien porque la sociedad civil, inclusive los partidos políticos, los siguen considerando a los miembros de las Fuerzas Armadas como los garantes del orden, ¿no?, público, o como sucede, lo voy a poner como ejemplo, la elección de 1945 en Brasil, donde inclusive los dos partidos políticos mayoritarios llevan como candidatos a generales, a miembros de las Fuerzas Armadas. Por eso esa idea de que se convirtieron en actores, en un actor casi legítimo de la vida política. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, como dijimos, vamos a focalizar un poquito en Brasil, que quizás es lo que menos está presente, porque como les dije, en Argentina iban a tener rápidamente la posibilidad de recorrer el texto desde el 30, pasando por los golpes del Bobo, ¿no?, en el 43, los golpes del 60, y finalmente el golpe del 76, que lo que sería interesante de remarcar de Argentina, que marca Ruquier, es que él ve una ruptura en 1976. En el sentido de que el golpe del 76 en Argentina implicó el establecimiento de nuevas instituciones. No se utilizó las instituciones previas para poder llevar a cabo, por ejemplo, la política del terrorismo de Estado. A partir del 76, los militares fundan nuevas instituciones porque tiene que ver con una característica de estos golpes del militarismo contemporáneo y sobre todo de estos golpes en Argentina y en Brasil, que vos decís, bueno, ¿qué diferencia hay en estos países donde los militares son un actor recurrente de la vida política? Bueno, lo distintivo es que el 64 en Brasil y sobre todo el 76 en Argentina implicaron golpes refundacionales, golpes que se ven ellos mismos, los militares, se perciben totalmente diferentes a las intervenciones previas, porque ellos vienen a fundar una nueva institucionalidad, ¿sí? Entonces, para él, en el 76 en Argentina hay un recambio importante y además estos militares van a generar nuevas instituciones para poder llevar a cabo tanto su plan económico como su programa de terrorismo y, ¿no?, de represión y tortura a la población civil. Entonces, en Brasil, que como ya dijimos, la intervención militar no es algo que haya llamado la atención en el 64, ¿no? Desde 1889 tenemos que muchos de los cambios políticos en Brasil se dieron por golpes militares. El paso de un imperio a la república, el fin de la república oligárquica, ¿no?, y el Estado getulista. Ahora, muchas de esas intervenciones militares, para Ruquier, ejercieron un poder moderador. Las Fuerzas Armadas ejercieron un poder moderador que quizás podemos buscar los orígenes históricos en la etapa imperial, ¿no? Él dice, bueno, ese poder moderador pudo haber sido herencia de la etapa imperial. En el 64 estamos frente a otra etapa de intervención militar, que lo interesante o lo singular que va a tener la intervención militar en el Brasil es que ellos mantienen, ¿sí?, la fachada parlamentaria. ¿Sí? O sea, el golpe del 64, si bien el primer general Castelo Branco, no pensaba que iba a instaurar una dictadura que se extendiera hasta el 85, ¿sí? Más allá de las miradas distintas de este primer presidente militar, el golpe del 64, ¿sí?, pretendía obviamente reforzar y proteger al Estado, sintió las elecciones para el Parlamento. Obviamente reconociendo la participación de los partidos del espacio que podríamos denominar centro-derecha, ¿no? La UDN, la Unión Democrática,
y ahora se me borró el otro partido, el nombre del otro partido, Movimiento Democrático, bueno, digamos, hay elecciones para el Parlamento, pero solo participan, son reconocidos 2 partidos. El Partido Comunista está proscripto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, una de las características que tiene el golpe de Brasil también es el hecho, primero, la alternancia, ¿sí? La alternancia de distintos presidentes y digamos, además, el respeto, por decirlo de alguna forma, o la aceptación de la alternancia. Cada general en Brasil cumplió su mandato y después lo suplantó otro presidente militar, ¿sí? Con el fin justamente de evitar que una centralización política o pugnas o divisiones entre las Fuerzas Armadas, consideraron que algo importante era la alternancia, ¿sí?, de los distintos militares en el poder ejecutivo. Otra característica es que ellos, en Brasil, a partir del 64, las principales medidas políticas se toman a partir de leyes institucionales. El 5 de diciembre del 68, que le daba al presidente poderes dictatoriales. De hecho, algunos historiadores hablan que esta ley institucional número 5 es el golpe dentro del golpe, ¿sí? Haciendo un juego de palabras, porque es a partir de esta ley institucional número 5 que se sanciona la evolución hacia un régimen autoritario, que no obstante sigue manteniendo la fachada democrática con las elecciones entre el Movimiento Democrático de Brasil y la UDN. Ahora bien, a partir del 68, con esta ley institucional, comienzan a crearse en Brasil los órganos técnicos, las instituciones burocráticas militares, ¿sí? No solamente para concentrar la autoridad en el Poder Ejecutivo, sino también para llevar a cabo el terrorismo de Estado, la represión contra las organizaciones armadas. Esos organismos en Brasil, 2 de los más importantes son el Servicio Nacional de Informaciones y el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Vamos bien hasta acá? Una consulta, los presidentes militares, ¿cómo se elegían? O sea, había como que una especie de elecciones internas. Ellos, entre las fuerzas, claro. Ah, ok. O sea, pero ¿cómo se dan? Eso es lo que trato de entender. Supongo que será entre generales o algo así. Obvio, entre los cuadros, entre los cuadros de las Fuerzas Armadas se eligen. Sí, entre digamos, lo deciden los cuadros máximos de las máximas autoridades del ejército, deciden la sucesión de los distintos presidentes. ¿Sí? Justamente por eso se pone como un caso excepcional Brasil, porque en la Argentina quisieron hacer lo mismo y sin embargo a partir del 76 igual se dieron conflictos, divisiones internas, enfrentamientos entre las distintas fuerzas, ¿sí? Y en Chile directamente quisieron evitar el modelo brasilero de alternancia con ese fin de que se da en Chile una mayor centralización. La idea era evitar justamente la posibilidad de tensiones o divisiones en el ejército en el momento de la sucesión presidencial, ¿sí? Entonces, el caso brasilero es un caso singular en la cuestión política, en el hecho de que si bien a partir del 68 refuerza su carácter autoritario, con proscripciones, aumento de la represión militar, mantienen la fachada parlamentaria y mantienen esta particularidad que no se da en otros países latinoamericanos, que es la alternancia de los distintos presidentes, sin que se hayan generado, más allá de que obviamente existieron divisiones y enfrentamientos, no se manifestaron en un enfrentamiento armado como se dio en la década del 60 en Argentina, ¿sí? Durante la etapa de Onganía. ¿Se entiende, no? Y otra particularidad del golpe brasilero
es que por eso la mayoría de los golpes del militarismo contemporáneo, tanto en Argentina y Brasil, como ahora vamos a ver en Chile y en Uruguay, se plantean como golpes refundacionales. ¿Por qué? Porque vienen a impulsar ideas ultraliberales en los asuntos económicos. En Brasil, esas ideas ultraliberales en los asuntos económicos se vieron plasmados, más que nada, obviamente, en recortes del gasto público, en incorporar en la administración y en los planes económicos las directivas, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Se pueden ver que en esos años del 64 en adelante es un momento en donde se profundiza la estructura, o sea, se establece la estructura social que hoy conocemos en Brasil, con una profunda desigualdad y con una desigual distribución de la renta, ¿no? Esa estructura social se establece y se consolida a partir del golpe del 64, ¿sí?, que aplica ideas ultraliberales, sobre todo en el tema de restringir o racionalizar el gasto público. Ahora, nuevamente, una singularidad brasilera. Esas ideas ultraliberales no implicaron que se abandone la idea de desarrollar una economía nacional fuerte en Brasil. Entonces, los gobiernos militares expandieron el sector público. O sea, se entiende, recortan el gasto público en áreas sociales, educativas, sanitarias, y crean, bueno, obviamente también en una política de apertura económica, ¿no?, de eliminación de impuestos para las clases dominantes. Eso genera una estructura social fragmentada, con una gran desigualdad. Pero en el plano económico, los militares impulsaron el sector industrial estatal. De hecho, es uno de los rasgos más paradójicos del Brasil bajo los militares, va a decir Ruquier. ¿Sí? Porque durante el gobierno militar aumentaron la cantidad de empresas estatales. De hecho, luego de Castelo Branco se da el famoso milagro económico. Las otras dos administraciones van a llevar adelante un gran desarrollo económico con apertura de capitales transnacionales, con inversión de capital extranjero, pero paradójicamente, por más que se da esa apertura, los militares brasileros siguen teniendo la propiedad estatal en áreas estratégicas. Una de esas áreas estratégicas que se desarrollan con los militares es la industria armamentista en Brasil, a partir de los 60. Entonces, como dato, y ya saltamos al otro modelo, de las 100 empresas, esto está en la página 299, así que si se pierden, último párrafo de la 299, antes de que empiece el apartado de Brasil, ustedes ahí tienen para que lo marquen. De las 100 empresas más poderosas del país, en 1970, 40 eran de propiedad pública, 46 en 1972. Y de las cerca de 600 empresas que el Estado controlaba en 1980, aproximadamente 200 se habían fundado después del golpe de abril de 1964. ¿Sí? De hecho, esto no lo trabaja Ruquier, pero algunos historiadores muestran que con la administración de Ernesto Geisel, que es de 1974 a 1979, el cual va a ser acusado de socialista por la burguesía paulista, justamente por su política que fue denunciada como un Estado tentacular. O sea, Geisel aumentó, y no solamente la intervención estatal en la economía, sino también la cantidad de empresas estatales. Muchos hablan que es con Geisel en donde se da la fractura de los militares con la gran burguesía brasilera. Por eso, dentro de lo que serían las nuevas batallas por la memoria en Brasil, sobre todo a partir del impeachment a Dilma Rousseff y del creciente, ¿no?, poder y de la presidencia de Bolsonaro, la derecha brasilera
tiene el extremo de Bolsonaro, por ejemplo, que dice que no hay que hablar de dictadura militar porque esto no fue una dictadura militar, y hay muchos historiadores, sin llegar al extremo de la extrema derecha de Bolsonaro, historiadores que usan el rótulo de revisionistas, que inclusive proclaman que la dictadura brasilera abarca del 68 al 79. O sea, desde la ley institucional número 5, donde se refuerza el carácter represivo del Estado, hasta el 79, que según muchos historiadores peligrosamente revisionistas, consideran que a partir del 79, cuando se rompe la coalición entre la burguesía y los militares, y al retirarse la pata civil de este régimen, comienza la apertura política que va a terminar con la transición del 85. ¿Sí? Esa sería como la nueva mirada de la nueva discusión en Brasil, apunta, ¿no?, a esto, a quitarle el carácter de dictadura a esta experiencia, en el caso más extremo, a lo Bolsonaro, y en otros discursos más moderados, pero igual de lo que sería el escenario o el universo de la centro-derecha, en acotar lo que se puede considerar la etapa dictatorial, del 68 al 79. ¿Sí? Bueno, vamos al Estado contrarrevolucionario. ¿Queda claro hasta acá Brasil? Bueno, y después verán Argentina, que se entiende en Argentina más que nada. En Argentina tenemos la famosa frase que creo que Ruquier la pone en la parte que expone lo de Argentina, la famosa frase de la sociedad yendo a golpear la puerta de los cuarteles. ¿Sí? No sé si la han escuchado, pero era una típica frase que se utilizaba para justificar el rol de los militares en la vida política, ¿no? Eran los propios partidos políticos y los propios civiles, cuando no podían resolver por medios democráticos y por canales institucionales, ¿no?, las situaciones económicas, políticas o sociales, eran esos mismos actores de la sociedad civil los que golpeaban las puertas de los cuarteles para que los militares intervengan en política. ¿Sí? ¿Queda claro entonces Argentina y Brasil o hay algún comentario, pregunta? Bien. Vamos entonces al Estado contrarrevolucionario o militarismo catastrófico, que son los golpes de Chile y Uruguay en 1973. Bueno, vamos a empezar con Chile, siguiendo el orden que presenta el autor. Y bueno, acá lo que nos expone Chile, si la mayoría de ustedes ya han cursado varias materias, quizás ya lo hayan visto en sociología política, es que ven el caso de Chile. Sí, en sociología se ve. Bueno, así que lo deben tener presente. En Chile, salvo una leve amenaza que se da en 1932, que en realidad fue un golpe que intenta establecer una república socialista que dura menos de 100 días, no me acuerdo cuánto es la duración de la república socialista que lleva a cabo el mariscal Grove, con un golpe en 1932, salvo esos episodios y salvo inclusive el rol político que podía tener el general Ibáñez, pero que siempre fue disputado y dado en un marco democrático y electoral. Chile es el claro ejemplo de un país que tempranamente logra la representación de minorías políticas, que logra encauzar todos los conflictos dentro de los canales institucionales y democráticos. Y en este sentido, las Fuerzas Armadas estaban subordinadas a las élites civiles. ¿Sí? Si bien para Alan Ruquier el cambio radical de los militares y de la derecha chilena están las mutaciones del sistema político que permitieron el inesperado triunfo de Salvador Allende en 1970, inesperado y también muy limitado, ¿no? Porque gana con un 36% de los votos, ¿no? Si bien para Ruquier el cambio radical de las Fuerzas Armadas se da en el 70, para poder entender
por qué los militares van a romper esa tradición democrática a partir del triunfo de Salvador Allende. Para entenderlo, él lo rastrea hasta el proceso de 1964, que es el momento de la famosa Revolución en Libertad de la democracia cristiana, que lleva como presidente a Eduardo Frei. ¿Sí? Frei, obviamente, no solamente con su presidencia busca el apoyo de los sectores sociales, populares, al mismo tiempo que trataba de modernizar la estructura productiva del país, eran como sus lemas, ¿no? Un gobierno popular, pero que al mismo tiempo modernizara la estructura productiva. Eduardo Frei lleva muchas reformas adelante, políticas habitacionales, construcción de viviendas, reforma agraria, que obviamente, si bien generaron algunas tensiones con los sectores tradicionales de Chile, la reforma agraria, por ejemplo, de la democracia cristiana durante la presidencia de Frei, es una reforma agraria que la podemos entender como una política de modernización avalada inclusive por organismos internacionales de Estados Unidos, como la USAID, ¿sí? O las agencias para el desarrollo de Estados Unidos, promovía y defendía la reforma agraria. ¿Sí? De hecho, nos vamos a encontrar en varios países donde inclusive gobiernos militares como el de Honduras o inclusive Brasil, para evitar justamente la proliferación de las ligas campesinas y agrarias que se estaban llevando a cabo en el nordeste, lleva adelante algún tipo de reparto, porque el reparto agrario y la reforma agraria en la década del 60 se ve como una de las banderas, una de las políticas necesarias para terminar con el subdesarrollo. Y para muchas de esas agencias norteamericanas, sobre todo en la etapa de Kennedy, en la etapa de la Alianza para el Progreso, ¿cuál era el principal germen o la principal característica que condicionaba e inclusive impulsaba la guerrilla? El subdesarrollo. ¿Sí? Para las lecturas clásicas desde la CEPAL, las agencias, como dije, ¿no? La USAID, la Agencia de Desarrollo Interamericano, para el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la etapa de la presidencia de Kennedy, el subdesarrollo es el principal obstáculo para el progreso en América Latina, y mientras exista ese subdesarrollo, es un caldo de cultivo para el germen de las organizaciones guerrilleras, ¿sí? Entonces, en el conjunto de reformas quizás no está la explicación de por qué él rastrea hasta Frei este giro de la derecha. El gran problema del gobierno de Frei no fueron las reformas progresistas que lleva a cabo, sino que algunos sectores de la democracia cristiana, más radicalizados, los jóvenes cristianos que después van a romper con Frei y van a conformar la izquierda cristiana dentro de la Unidad Popular de Allende, no solo están pensando en una distribución material de tierras o de mejoras, sino que tenían como objetivo fomentar la participación política de los marginados en Chile. ¿Sí? Entonces, cuando el gobierno de Frei comienza a promocionar la creación de sindicatos rurales, las organizaciones agrarias, comienza a generar que los sectores, los pobladores, en Chile pobladores y poblaciones le llamamos a lo que lo sería como el sinónimo de lo que nosotros entendemos por villas y asentamientos. ¿Sí? El Gran Santiago, con todo el boom industrial que se da a partir de mediados de la década del 30 en adelante, que se lleva sin una gran política de vivienda, genera todos esos cordones industriales, todas esas poblaciones en el Gran Santiago, sin planificación, sin servicios, ¿sí? Ellos le llaman poblaciones a lo que nosotros también vemos como efecto secundario del proceso de industrialización en el Gran Buenos Aires, que son las villas miserias. Bueno, cuando Frei comienza, y sobre todo los sectores más radicalizados de la democracia cristiana, comienzan a fomentar la participación política de campesinos y pobladores pobres, va a decir Ruquier, con eso se abrió la caja de Pandora.
¿sí? Al fomentar, voy a leer, está en la página 300, ¿sí? Al fomentar la participación de los tradicionales marginados de Chile, Frei había abierto la caja de Pandora y violado con ello el pacto social implícito en que se apoyaba la estabilidad del modelo político de Chile, ¿sí? Entonces, la movilización de las masas populares, urbanas y rurales que fomenta la democracia cristiana alteró el frágil equilibrio que permitía la disyunción entre el sistema político y el sistema de desigualdad social. ¿Sí? Al desestabilizarse esta balanza y generar una movilización de los sectores populares, el antiguo equilibrio político dejó de ser viable. Esto es algo que ahora lo trabajan muchísimos politólogos, sobre todo a partir del 2010. Hay un montón de libros muy interesantes, yo acá les voy anotando, Frágiles Suturas de Zapata, que es editado por el Colegio de México. Ahí hay un texto de Jaime Osorio, que es un politólogo chileno muy interesante, que él lo que dice es, bueno, Chile es muy lindo, te lo venden como el modelo democrático, pero en realidad Chile, hasta por lo menos el gobierno de Frei y el gobierno de Salvador Allende, tiene una sobrerepresentación de los sectores medios y altos, ¿sí? Y una exclusión totalmente, una exclusión abierta de la vida política, explícita, de los sectores populares, ¿sí? Después hay otro libro muy lindo que es Cuando hicimos historia, de Verónica Valdivia, si no me falla la memoria, es de la Universidad Católica de Chile. Entonces se entiende, ¿no? A partir de Frei se abre esa caja de Pandora. Con el triunfo de Salvador Allende, ajustado, pero triunfo al fin de 36% de los votos, que tenía que ser ratificado en el Congreso, recordemos que gana con su transición pacífica, democrática y parlamentaria al socialismo. Cuando digamos, lo que va a decir Ruquier es, la derecha hizo todo lo posible junto con sectores de los militares para que no ganara Salvador Allende, ¿sí? Salvador Allende gana y entonces ya en el 70 comienzan intentos para desestabilizar la política chilena y evitar que sea ratificado en el Congreso. Uno de esos ejemplos es el asesinato en octubre del 70 del general René Schneider-Gerot, ¿sí? Que la derecha, un grupo obviamente paramilitar de la derecha, intentó hacer justamente para desestabilizar la política y evitar que Salvador Allende sea ratificado como presidente. Esa situación terminó generando lo contrario, que la democracia cristiana y muchas de las expresiones políticas del centro apoyen a Salvador Allende como presidente y condenen, ¿no?, este golpe armado que llevan a cabo las fuerzas de derecha y algunos grupos paramilitares. Ahora bien, una vez que es ratificado Salvador Allende como presidente, comienza la campaña, ¿sí? La campaña de desestabilización. Las Fuerzas Armadas chilenas, con lazos muy estrechos con Estados Unidos, van a tener una gran financiación económica para desestabilizar este gobierno a través de campañas publicitarias, ¿no? Ahí entra, ahora está más que trabajado el rol del Mercurio, ¿no? Del diario El Mercurio durante lo que se llamaba la famosa campaña psicológica, que después a partir del 2000, ¿no?, muchos analistas políticos retomaron para ver cómo Estados Unidos, ¿no?, financia campañas de publicidad para desestabilizar estos gobiernos populares. Supuestamente esa campaña iba a impedir que Salvador Allende triunfe en las elecciones si no me falla la memoria, del 72, ¿no?, que había elecciones parlamentarias. Salvador Allende, más allá de todas las situaciones económicas sumamente complejas por las cuales estaban atravesando los chilenos, gana las elecciones y a partir de agosto de 1972 comienza lo que se llama el sabotaje económico
y el obstruccionismo parlamentario por parte de la derecha y los sectores opositores a Allende. Este sabotaje económico y obstruccionismo parlamentario exacerbó la situación y la crisis social, ¿sí? Y generó un clima de guerra civil donde se da la famosa división inclusive de la Unidad Popular, donde el socialismo, impulsado por el MIR, que no estaba dentro de la Unidad Popular, apoyaban la entrega de armas al pueblo para defender, ¿no?, la revolución de la Unidad Popular, mientras que el Partido Comunista priorizaba una alianza con la democracia cristiana para fortalecer los canales institucionales. Nosotros por una cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver, pero tanto en el libro que yo ahí les puse en el chat, Frágiles Suturas, como en Cuando hicimos historia, ustedes se van a encontrar que esa etapa de agosto del 72 hasta creo que es octubre del 72 hasta agosto del 73, es el famoso momento del poder popular en Chile, donde los colegios profesionales y las cámaras de empresarios y los sindicatos grandes profesionales o, por ejemplo, de camioneros, llevan a cabo el sabotaje económico. El sabotaje económico fue, bueno, los camioneros, cortan, ¿no?, el suministro y la distribución de víveres, y los grandes empresarios llevan a cabo un lockout patronal, abandonan las fábricas y la producción, y en ese momento es donde en los sectores rurales y en los sectores urbanos se forman los famosos comandos populares que intentan llevar adelante, y de hecho ocupan las fábricas vacías por los propios empresarios para producir alimentos para el pueblo. Imagínense que hay una escalada inflacionaria, desabastecimiento, precios altísimos por bienes básicos como el pan, la leche en el mercado negro. Bueno, esos son esos meses terribles de Bouquet, dice obstruccionismo parlamentario y sabotaje económico, y desde otra óptica, viendo el rol de los sectores populares, se estudió como una de las experiencias de poder popular, ¿sí? La cuestión es que a partir de este momento, sobre todo el 22 de agosto de 1973, por esta gran situación casi de guerra civil, la mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados aprobó una resolución donde se condena al gobierno de Salvador Allende por su conducta, y los denuncian como estar generando una ruptura, ser como los promotores de una ruptura del orden institucional y jurídico en el país, y además de de condenarlos, ¿no?, por esta ruptura del orden constitucional y jurídico, permiten que los militares comiencen a inspeccionar en las fábricas y en las barriadas populares la existencia de armas que no existían, pero que permitieron la intervención militar y la represión en las barriadas en los sectores populares. A partir de esta resolución que condena al gobierno de Salvador Allende el 22 de agosto del 73, el general Prats abandona la comandancia del ejército chileno y lo suplanta Agustín Pinochet. A partir de ahí, el desenlace trágico que todos conocemos era cuestión de días. El 11 de septiembre, Pinochet, una vez que es nombrado comandante en jefe de las fuerzas, lo primero que va a hacer es una gran purga. Esto es importante decirlo, una gran purga en el ejército, ¿sí? Luego de esa purga se da el golpe del 11 de septiembre, que además de ser uno de los golpes, ¿no?, más trágicos y violentos de la historia de América Latina, más allá, digamos, de la represión, del estado de sitio y los asesinatos y desapariciones que genera, el golpe chileno también implica un gran cambio económico, ¿sí? Implica la desestructuración de todo ese famoso estado de bienestar o estado de compromiso, como llaman algunos politólogos chilenos, ¿no?, que implicaba no solamente desmantelar las instituciones, como por ejemplo la Corfo, la Corporación para la Producción, sino también llevar adelante una
un programa contrarrevolucionario. Todas las nacionalizaciones que hizo Salvador Allende se dieron marcha atrás, excepto la del cobre, que tiene un fundamento, porque en la Constitución del 80, un porcentaje de las exportaciones del cobre van al financiamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? O sea que con el tema del cobre no hay solamente una cuestión estratégica de mantener en manos del Estado un producto importantísimo y vital, sino una cuestión económica. De ahí venía gran parte del financiamiento y de recursos económicos a las Fuerzas Armadas. Todas los repartos salarios que hizo Salvador Allende se dieron vuelta atrás o fueron devueltos a sus grandes propietarios o fueron puestos a venta, ¿no? por poco monto. Ahí viene toda la reestructuración de la Araucanía chilena del sur de Chile, donde de ser una zona de reserva forestal y donde Salvador Allende intentó un sistema comunitario para las comunidades araucanas y mapuches, se da vuelta atrás y viene el gran boom de los frutos, ¿no? de la exportación de frutos selectos, como los frutos rojos, ¿no? que se llevan a cabo, y toda la explotación forestal que se lleva a cabo en el sur de Chile, en la mayoría de los casos, en grandes explotaciones agrícolas y muchas de ellas en manos de capital extranjero. No solamente eso, sino que también se dio vuelta atrás todo el sistema previsional. O sea, Chile es pionero, ahí ustedes lo van a ver, ¿no? No solamente la visita de Milton Friedman y la asesoría de los Chicago Boys, sino que el propio Friedman visita Chile y lleva a cabo un programa, la famosa doctrina del shock, que obviamente controló la inflación para fines de los 70. Chile logra controlar la inflación con un estancamiento económico, grandes índices de desocupación y con una estructura social totalmente desmantelada. O sea, Chile privatiza tempranamente el sistema previsional, ¿no? Ahí ustedes tienen varios ejemplos y bueno, cuando uno estudia el neoliberalismo en América Latina, el gran ejemplo pionero, cuando uno estudia el neoliberalismo a nivel mundial, el ejemplo pionero es Chile, ¿no? Antes del thatcherismo y del ascenso de Reagan a principios de los 80, el primer lugar del mapa donde se aplica la doctrina del shock es en Chile. Con respecto a Uruguay, él va a decir, bueno, en Chile tenemos la amenaza de la unidad popular y la amenaza de un proceso que generó, ¿no? Como dijo él, la desestructuración de ese pacto político. Ahora, en Uruguay tenemos una situación bastante paradójica. Uruguay es un país chico, va a decir él, que nunca modernizó su estructura productiva, mantuvo siempre una economía muy ligada a la agroexportación, a la ganadería, pero paradójicamente tuvo una élite muy progresista que logró un proceso de urbanización, de democratización, de políticas sociales pioneras. Entonces, Uruguay, si bien tenía una estructura productiva todavía anclada en la exportación de productos primarios, tenía una gran diversificación social, ¿no? O sea, políticas sociales, como dicen, un desarrollo urbano temprano, ¿no? Que se generó con esta estructura primaria básica, que para el 55, con la guerra de Corea, va a tener un primer cimbronazo con el descenso de la demanda de lana y con la caída de los precios de exportación de bienes primarios, ¿no? Ganadería, agricultura que tenía Uruguay. Esto generó que a partir de la década del 60, y sobre todo en 1967, cuando gana Jorge Pacheco Areco, líder del Partido Colorado, comienzan a intentar aplicarse en Uruguay los programas de estabilización y recuperación de la economía, el cual implicaba no solamente limitaciones salariales, sino un recorte del gasto del Estado. Esto no solamente generó protestas y enfrentamientos con los sindicatos, sino que, digamos, en respuesta a este intento de recorte y de estabilización fiscal y monetaria, surge en Uruguay una nueva fuerza política, que es el Movimiento de Liberación Nacional, con su brazo armado, que es Tupac Amaru, que viene a romper el bipartidismo uruguayo.
Desde el punto de vista numérico, va a decir Ruquier, la izquierda, con el Movimiento de Liberación Nacional, consiguió un 30% en las elecciones municipales de Montevideo, pero eso parece que fue bastante, va a decir, para que ya en 1973 los militares y los sectores de derecha comiencen a pensar en la ruptura de esa tradición democrática que había tenido el Uruguay. Ahora, cuando los partidos de derecha, sobre todo que acompañan, ¿no?, la presidencia de Juan María Bordaberry, y cuando los militares comienzan a partir del 72 a tratar de intervenir o por lo menos discutir esta cuestión de romper esa tradición democrática, para Alain Ruquier, la guerrilla ya estaba desmantelada. Por eso para él el Uruguay es el golpe menos justificado, porque dice, bueno, en Chile hay una guerra, hay una coyuntura de explosión social, de una posible guerra civil. En Uruguay tenemos una agrupación de izquierda que rompe el bipartidismo y una organización armada que para el 72 ya estaba desmantelada, sus máximos dirigentes habían sido encarcelados, secuestrados, asesinados, así que para él no existía esa alarma que quizás sí podemos ver en Chile, pero así todo, a partir del 72, de julio de 1972, comienzan las intervenciones de los militares, primero denunciando el nombramiento del ministro de Defensa que había elegido el presidente Bordaberry. ¿Sí? Luego, el poder militar va a quedar institucionalizado, va a decir Ruquier, cuando en febrero de 1973 se creó el Consejo de Seguridad Nacional. El 27 de junio de 1973, este golpe de Estado que comenzó, como dice él, el interminable golpe de Estado, porque eran pasos que daban los militares de ir avanzando sobre ciertas atribuciones políticas mientras mantenían de fachada a un presidente civil que era Bordaberry. ¿Sí? En junio del 73 disuelven las ambas cámaras legislativas y crean un Consejo de Estado. Todavía, o sea, conformado por militares, todavía con un sumiso y débil Bordaberry en la presidencia, ¿sí? O sea que este Consejo de Estado, formado por militares, seguía conservando su fachada civil. Los sindicatos y los partidos de izquierda, a finales del 73, van a comenzar a ser reprimidos y proscriptos. El golpe final, porque por eso dice este interminable golpe, ¿cuándo es ya que se establece el golpe militar en Uruguay? En el mes de noviembre era la fecha tope de donde debían celebrarse supuestamente elecciones y retomar con la vida democrática. En ese momento, ¿qué hacen? Destituyen a Bordaberry, alegando que las condiciones no estaban dadas para una apertura democrática, y refuerzan el Estado autoritario. No solo con mayor represión, sino también con una serie de leyes institucionales que van a priorizar justamente las políticas represivas, y también con nuevas políticas en la esfera económica. Nuevamente, al igual que en Chile, en Uruguay van a adoptar una lógica ultraliberal muy parecida a la de los Chicago Boys, que además de del recorte presupuestario, ¿no?, de la restricción del gasto público, tenía la intención de convertir a Uruguay en una especie de Hong Kong, dice sudamericano, dice Alain Ruquier, ya que tenían la intención de especializar a Uruguay en industrias
que pudieran competir eficazmente en los mercados internacionales. ¿Sí? ¿Queda claro? Las revoluciones militares las vamos a ver ahora con Alan Ángel, si no, no vamos a llegar con Alan Ángel. Hasta acá quedan claros estos golpes tutelares, repúblicas pretorianas, el Estado contrarrevolucionario y las revoluciones militares que vamos a ver ahora en el contexto de radicalización política de los 60, ¿sí? Bien. Entonces vamos a saltar a Alan Ángel, Historia de la Izquierda en América Latina desde 1930. Bueno, ustedes tienen una breve, no tan breve, pero unas 2, 3 hojitas de introducción donde Alan Ángel se excusa, va a decir, bueno, si bien pensar la izquierda desde el Partido Comunista es un poco limitado porque no incorpora otras expresiones, ¿no? La importancia de pensar la izquierda desde el Partido Comunista tiene que ver por su importancia histórica, por la importancia histórica de los partidos comunistas, debido a la universalidad de sus reivindicaciones, a su existencia en casi todos los países latinoamericanos y a sus vínculos con la Unión Soviética. Por eso, para él es importante, si bien puede ser una mirada limitada, es importante estudiar la historia de la izquierda desde el Partido Comunista. Bueno, él después ahí marca algunos problemas, ¿no? O sea, obviamente el comunismo convivió con otras experiencias como el socialismo, pero no encontramos partidos socialistas en toda América. Y sí encontramos partidos comunistas en toda América Latina. Obviamente el Partido Comunista tuvo que lidiar con muchos problemas, la represión política, la represión militar, la proscripción, y también un gran problema que tuvo el comunismo en América Latina es que el espacio político que en Europa ocupaba la socialdemocracia, en América Latina, va a decir Alan Ángel, lo ocupa el populismo. Ese va a ser un problema. Y otro problema fundamental que tiene el comunismo es que su base social, trabajadores, obreros sobre todo, y en menor medida campesinos, esa base social era mucho más probable que quede bajo la órbita de los partidos populistas a que apoyaran los partidos comunistas, ¿sí? Así que tiene estos dos grandes problemas: lidiar con el populismo y lidiar con el tema de que las bases populares, en la mayoría de los casos, fueron incorporadas con mayor éxito por estos partidos populistas, ¿sí? Entonces, vamos a presentar primero la periodización y después vamos a dar algunos esquemas, algunos datos y algunas pautas para entender estas etapas. Hecha esta introducción, él va a dividir la evolución de la izquierda en América Latina en 5 etapas. La primera es la izquierda y el Comintern, desde 1920 hasta 1943. La segunda etapa es de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría. La tercera etapa es la Revolución Cubana y sus secuelas. La cuarta etapa es la década del 70, que abre con el triunfo de la Unidad Popular en Chile y cierra con el triunfo de la Revolución Nicaragüense, con el Frente Sandinista, ¿sí? Y la última etapa es la década de los 80, que como lo nombra el autor, es la izquierda sumida en la confusión. Los 80 son los años de la transición democrática, donde la izquierda viene del feroz momento que tuvo que vivir con la represión, primero con el fracaso de su estrategia armada guerrillera y segundo, con la feroz represión que llevó a cabo contra las organizaciones armadas
las diferentes dictaduras militares. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a la primera etapa. Bueno, entonces, en América Latina, si bien existieron desde fines del siglo XIX, ¿se acuerdan que teníamos ese viejo texto de Holly Spalding en la primera parte donde nos muestran ya desde 1890 anarquistas y socialistas por todos lados? ¿Sí? A partir del triunfo de la Revolución Rusa, en América Latina se identifica marxismo con comunismo soviético. ¿Sí? Y sobre todo con un modelo leninista de organización política. El famoso Partido Comunista, como lo pensaba Lenin, se va a fundar en todos los países latinoamericanos. Y luego, esos partidos comunistas que se forman en América Latina van a estar bajo la tutela ideológica y táctica de la Internacional Comunista desde 1919 hasta su disolución en 1943. ¿Sí? Es importante esto, la tutela ideológica y táctica de la Internacional Comunista. Bueno, el autor nos muestra cómo el comunismo tempranamente va a tener una gran recepción en el mundo intelectual y artístico. Ahí ustedes van a tener la descripción de un montón, César Vallejo, los muralistas mexicanos, un montón de artistas y de profesionales intelectuales que abrazan el comunismo tempranamente, en la década del 20, él habla de la cuestión dogmática, ¿no? Que quizás muchos miembros de la élite latinoamericana van a quedar encandilados con este comunismo. Obviamente, más allá del apoyo de intelectuales y hombres y mujeres de la cultura, los partidos comunistas siempre tuvieron que lidiar con la represión. De hecho, si vamos a una historia de la política del siglo XX, de 1920 hasta los 80, son muy pocos los años en donde los partidos políticos comunistas están legalizados y con la posibilidad de intervenir en el juego democrático. Pero, como dice Alan Ángel, el gran problema de los marxistas comunistas no es solamente la amenaza de la represión, sino también el problema de los movimientos populistas, ¿sí? Que son los que logran captar el apoyo de las mayorías populares y son los que logran llegar al poder y llevar a cabo transformaciones, ¿no? Como ya hemos visto. Bueno, como después él va a describir que también el comunismo tiene que convivir en algunos países, sobre todo en el Cono Sur, con fuertes partidos socialistas, pero que no es un caso que podamos ver en toda América Latina, ¿sí? Por eso él no elige el socialismo para poder estudiar la izquierda, porque quedaría anclado en Argentina, Chile, como mucho Uruguay, ¿sí? Así que ese es otro de los grandes problemas. Y después uno de los grandes problemas es que los líderes comunistas tenían que reproducir en sus países latinoamericanos las directivas y las estrategias de la Internacional Comunista. Para la Internacional Comunista, América Latina cumplía un rol secundario. América Latina tenía que cumplir el rol de apoyar la revolución en Europa y en Asia, porque para la Internacional Comunista en América no existían posibilidades para llevar a cabo una revolución exitosa. Y como éramos países subdesarrollados, la estrategia revolucionaria tenía que ser una revolución democrática, ¿sí? Una revolución democrática burguesa que implicara que los partidos comunistas, entraran en alianza con sectores progresistas de la burguesía nacional para poder tomar el poder, completar las reformas políticas y económicas necesarias para consolidar la democracia y consolidar el capitalismo en sus países. Y como si esto fuese poco, pobres comunistas latinoamericanos, además tenían
que liderar a las clases trabajadoras, conformar los soviets y consolidar el poder dual. ¿Se entiende esto? La estrategia revolucionaria bajo el Comintern, la etapa de la revolución democrática burguesa, en donde los partidos comunistas al mismo tiempo tienen que aliarse a la burguesía progresista para profundizar las relaciones democráticas y capitalistas y en paralelo ganarse el apoyo del movimiento obrero para construir los soviets que después van a llevar adelante la revolución, ¿sí? Y la creación obviamente de ese poder dual con el poder en manos de los consejos de obreros. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, obviamente esta tarea era difícil y era difícil también para los intelectuales marxistas pensar cómo poder llevar a cabo todo este proyecto en América Latina. Uno de los intelectuales que rompen con esta tradición, pero que muestran que está interesado en entender la realidad y el problema de su sociedad en términos marxistas, es Mariátegui. Y de hecho, el pequeño capítulo que a ustedes les toca hoy ver de Mariátegui nos muestra cómo él intenta, en su formación social histórica, que es el Perú, ver cuáles son las condiciones para poder llevar a cabo esta estrategia que les plantea el Comintern. Entonces, en la economía agraria y el latifundismo feudal, lo que nos está mostrando es que en Perú no existe esa burguesía progresista, que en Perú existe una economía agraria, ¿sí? Y no solamente agraria, sino feudal, donde esos terratenientes no van a tener un carácter progresista de ir avanzando en la economía o ir transformando esos latifundios en explotaciones capitalistas que van a desarrollar o impulsar no solamente nuevas relaciones económicas, sino también la consolidación del burgo, de las ciudades y todo ese, digamos, esa dinámica económica burguesa que podemos ver en la evolución de las grandes potencias europeas. ¿Se entiende, no? O sea, lo que dice Mariátegui, yo acá en Perú no tengo esa burguesía moderna. Yo acá en Perú lo que tengo es latifundistas atados a esa estructura feudal. Entonces, en Perú nunca vamos a poder tener la posibilidad de que del feudo, del espíritu del feudo del campo, ¿sí?, se pase a una estructura burguesa y un desarrollo urbano. ¿Sí? Él dice, en la última parte, él dice, en el Perú, contra el sentido de la emancipación republicana, se ha encargado al espíritu del feudo, antítesis y negación del espíritu del burgo, la creación de una economía capitalista. ¿Qué le sirve a Mariátegui decir, acá no tengo una burguesía progresista y no voy a tener nunca la posibilidad de poder llevar a cabo una consolidación del capitalismo y por ende una revolución con esa burguesía? Eso le permite a Mariátegui seguir investigando. El próximo apartado que ustedes tienen en el libro es el planteamiento del indio, para decir que en Perú el elemento, el actor revolucionario para poder llevar a cabo todas las transformaciones son los trabajadores, los campesinos y los indios. ¿Queda claro? O sea que Mariátegui rompe con esa estructura ortodoxa del marxismo soviético de la Comintern, pero también se pelea con políticos peruanos, como es el famoso debate entre Mariátegui y Aya de la Torre. ¿Sí? Bueno, Mariátegui muere muy jovencito, no puede seguir su obra, pero es uno de los íconos de lo que sería un marxismo heterodoxo, muy distinto, va a decir Alan Ángel, a otras figuras que a veces surgieron y fueron asociadas al marxismo, pero que no fueron, nunca se proclamaron como socialistas ni marxistas, que es, por ejemplo, Martí, ¿sí?, que después va a ser un ícono de lo que sería el pensamiento de izquierda, pero Alan Ángel dice, nunca se manifestó como parte de esa experiencia de izquierda marxista, ¿sí? Era antiimperialista, era un nacionalista antiimperialista. Bueno, en este periodo vamos a tener dos acontecimientos muy importantes que nos va a mostrar, sobre todo, acá lo que va a tratar de mostrar Alan Ángel es
Primero, la evolución de todos los partidos comunistas da muchos ejemplos de cómo se van formando en México, en Brasil. Si a ustedes les parece que eso es mucha información, elijan algún ejemplo que no sea el argentino, ¿sí? Para que ustedes puedan ejemplificar cómo se van conformando los partidos comunistas en América Latina en esta primera etapa del 20 en adelante, con una fuerte hegemonía soviética, pero que, como dice Ruquier, por el desconocimiento, la lejanía y las pocas comunicaciones que se entablaban, la mayoría de las veces había más autonomía que tutela. Y un claro ejemplo es el Partido Comunista de Costa Rica. Pero hay dos acontecimientos muy importantes en este momento que nos permite ver justamente este problema de la tutela la tutela del Comintern y de la lectura del Comintern de que los americanos tenemos un rol secundario en el proceso revolucionario. Y son dos acontecimientos de la década del 30. Por un lado, la famosa masacre de campesinos en El Salvador en 1932, y por otro lado, la figura y la lucha de Sandino, de César Sandino en Nicaragua. ¿Sí? La insurrección campesina de El Salvador se conoce como la Gran Matanza, para que ustedes se den cuenta del impacto de la represión. Es una insurrección campesina que está vinculada con la caída de los precios del café, plena Gran Depresión de los años 30. En las zonas cafetaleras de El Salvador se van creando y van influenciando, teniendo un trabajo con los campesinos, el Partido Comunista. Se intenta llevar a cabo una insurrección, pero es fuertemente reprimida. ¿Sí? Sí, decime. Profe, no entiendo, o sea, ¿las dos pasan en El Salvador? ¿Cómo? Las dos pasan en El Salvador. No, El Salvador es la insurrección campesina y la lucha de César Sandino contra los marines norteamericanos es Nicaragua. Ah, ok, había notado al revés. No, entonces, perfecto. En Salvador tenemos esta insurrección que es fuertemente reprimida en la zona Sonsonate, todas las zonas cafetaleras. ¿Sí? De hecho, está el impacto de la represión en Salvador, que el Partido Comunista Salvadoreño abandona la lucha, o sea, la estrategia armada, inclusive en plenos años 60, en pleno eco de la Revolución Cubana, el Partido Comunista de El Salvador siempre se negó a tomar la estrategia de la lucha armada hasta por lo menos principios de 1980 por el impacto que tuvo la represión. ¿Sí? Y para los que analicen en la última unidad y elijan para el coloquio los trabajos de Centroamérica, como el de Adams, o el de Adams, que es el que trabaja especialmente esta cuestión, van a ver cómo él cuenta que esta fuerte insurrección del 32 generó un proceso de ladinización. O sea, lo que nosotros entendemos por mestizo, en Centroamérica se le llama ladino. Entonces, esta fuerte represión implicó que haya un ocultamiento de las raíces indígenas, que se dejara de hablar el náhuatl, la lengua indígena, que los campesinos dejaran sus vestimentas típicas porque ser indio era sinónimo de ser comunista y por ende víctima de una feroz represión. ¿Sí? Lo de Sandino, va a decir Alan Ángel, es paradójico también, porque Sandino nunca se proclamó socialista ni marxista, pero paradójicamente por su heroica lucha contra los marines norteamericanos tuvo un fuerte apoyo del movimiento de izquierda internacional. Se hacían colectas en Europa. La lucha de Sandino era conocida entre los marxistas internacionales, pero Sandino nunca se proclamó marxista. De hecho, todo lo contrario, Sandino era espiritista, era un tipo atravesado por un pensamiento fuertemente nacional y religioso, ¿sí? Pero, como dice él, paradójicamente fue asociado muchas veces o fue ícono, ¿no?, para muchos partidos comunistas del mundo. Bueno, después ustedes tienen ahí las distintas experiencias de cómo se van creando los partidos comunistas. Si les parece que es mucha información, elijan algunos que no sean los del caso argentino, que dicha sea de paso es donde funciona el buró latinoamericano, tenía sede en Buenos Aires. Y después viene la etapa del 35. ¿Sí? Brasil también, si quieren elegir un caso que les va a servir para además tener una línea con los otros textos, puede ser el ejemplo de cómo se forma el Partido Comunista en Brasil, que es uno de los más fuertes, y que en 1935 llevó adelante esa famosa insurrección. ¿Se acuerdan?
de la Alianza Nacionalista Libertadora, que le da la excusa a Vargas para darse el autogolpe del 37. A partir de este episodio en Brasil, no por este episodio, pero digamos, a partir de esa insurrección y luego avanzados los años del 35, el Comintern establece un cambio de estrategia, ¿sí? Abandona el famoso extremismo del tercer periodo, que era el enfrentamiento entre comunistas y socialistas, ¿sí? Sobre todo la pelea entre comunistas y la socialdemocracia, abandona esa pelea y sustituye a ese socialismo revisionista que era su enemigo, lo sustituye por el fascismo. Entonces, a partir del 35, la Internacional Comunista proclama el establecimiento de frentes populares de lucha contra el fascismo, ¿sí? Y acá en América Latina se viene un gran problema. ¿Cómo los partidos comunistas establecen estos frentes? Ahí ustedes van a ver que para el autor el caso emblemático y el caso donde se puede establecer un frente popular de lucha contra el fascismo es en Chile, donde tenemos el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Radical, o sea, fuerzas de centro e izquierda que se pueden, ¿no?, sumar para luchar contra el fascismo, pero en la mayoría de los países va a ser muy complicado establecer estos frentes, ¿sí? Entonces, en algunos países, como en Colombia, el Partido Comunista termina asimilado al Partido Liberal. En el caso de Venezuela, si bien tienen al principio un acercamiento a la acción democrática, después rompen y terminan con los sectores más conservadores. Y después tenemos los famosos casos de los partidos comunistas que directamente pactan con dictadores, ¿se acuerdan? El Partido Comunista en Nicaragua con Somoza, el Partido Comunista en Cuba con Batista, ¿sí? Así que bueno, esa va a ser una situación bastante compleja. Ustedes ahí tienen varios ejemplos, lo mismo. Si les parece mucha información, elijan uno de los ejemplos que no sea Argentina y la famosa, ¿no?, el famoso problema también del Partido Comunista aliado a la Unión Democrática. Elijan otro ejemplo donde puedan ver las dificultades que tienen los partidos comunistas en América Latina, salvo en Chile, ¿sí?, donde existen los partidos políticos para llevar a cabo ese frente. En los otros países es más complicado y terminan llevando a cabo alianzas con sectores conservadores o directamente aliados a algunas dictaduras, ¿sí? Bueno, esta primera etapa termina también con el reconocimiento de Alan Ángel, que a pesar del predominio del Partido Comunista, no solo a nivel partidario, sino que también van a tener una gran influencia en los sindicatos durante la década del 20 y del 30, tempranamente también tenemos en América Latina, sobre todo en Bolivia, un temprano y fuerte partido trotskista, que es el famoso Partido Obrero Revolucionario. ¿Queda clara esta primera etapa? Y lo de Mariátegui, cómo leer Mariátegui en esta primera etapa, ¿se entiende? Lo tienen que meter. Aparte de que ustedes van leyendo, está como esquematizado, está armado para que metan a Mariátegui en esa primera etapa. El autor, cuando empieza a hablar de la tutela ideológica y de la estrategia de revolución que le imponen a América Latina, inmediatamente, una vez que explica lo de la revolución democrática burguesa, pone como ejemplo de marxismo heterodoxo a Mariátegui, ¿sí? Es para que ustedes, en la página 82 es donde el autor termina de describir la estrategia del Comintern y empieza a analizar el rol de Mariátegui como intelectual heterodoxo. Así que ahí ustedes tienen que meter esas paginitas de economía agraria y latifundismo feudal, ¿bien? Sí. Yo tengo una pregunta sobre otro tema, sobre el documento de Fidel Castro, de La historia me absolverá. Sí. ¿Es todo el documento que son como 44 carillas o son solo algunas pocas? Porque... Sí, ¿por qué? No, porque acá me lo imprimieron y dice Historia Latinoamericana, unidad 6, y dice que es de la página
29 a 34, pero sin embargo me imprimieron todo y quería saber si iba todo o si era solo una parte que interesaba. Yo la verdad que esa selección de hojas no sé quién la hizo. La cátedra, que yo sepa, no hizo una selección de hojas. Yo lo que sí a ustedes les dije que focalicen en las leyes revolucionarias, si es que el concepto de pueblo, porque capaz que eso lo armaron los estudiantes en función de las recomendaciones que hacemos los docentes. Yo siempre les digo a ustedes que focalicen en el concepto de pueblo y leyes revolucionarias. Si esas dos cuestiones están dentro de ese arco de páginas que vos me dijiste, está bien. Igual lo podés tener en el parcial, lo debés tener. Perfecto. Ambos, Mariátegui y Castro, ¿sí? Profe, ¿puedes repetir las cosas de Castro que tenemos que tener? El concepto de pueblo y las leyes revolucionarias, las leyes del gobierno revolucionario. El programa, pero que creo que en la historia más absoluta aparece como leyes del gobierno revolucionario. Sí, porque es larguísimo, no tiene 45, tiene 90 páginas. Sí, busquen esas dos cuestiones. Dale. ¿Sí? Bueno, vamos a la segunda etapa. Si la primera es la más larga, la segunda es la más cortita, porque va, como dice Alan Ángel, durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo por el rol que tuvo el comunismo en la lucha contra el bloque, ¿no? Las potencias del eje y el nazismo, al final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial y los últimos momentos de esa guerra y los primeros años de posguerra, los partidos comunistas disfrutaron de un prestigio y una tolerancia excepcionales, va a decir Alan Ángel, como consecuencia justamente de la participación que tuvo la Unión Soviética en la lucha contra el fascismo. ¿Sí? Bueno, ese mínimo o ese breve momento de esplendor, de prestigio y de tolerancia se manifiesta con el hecho de que son muchas veces los únicos momentos o los únicos años de los legales que tienen los partidos políticos comunistas en América Latina, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Brasil el Partido Comunista justamente solamente fue legal y participó en esos años, ¿sí? Entre el 45 y el 47. Luego volvieron las proscripciones. Entonces, al principio, como decíamos, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra, tenemos este momento de prestigio y de legalidad o apoyo al Partido Comunista. Que dura lo que dura la relación y el pacto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando, digamos, rompe la Unión Soviética con Estados Unidos y se desata la Guerra Fría, viene el gran problema de que en América Latina toda la cuestión política, la cuestión social, política, las luchas políticas y sociales se van a leer en clave de la Guerra Fría y con ese papel de Estados Unidos de condenar cualquier tipo de progresismo y, como dice él, con un desplazamiento hacia la derecha latinoamericana. ¿Sí? O sea, Estados Unidos trató de alentar que los gobiernos latinoamericanos apliquen la estrategia de la Guerra Fría y esa geopolítica en sus propios países, en sus propias regiones. Cuando a veces va a decir, la amenaza y el fantasma del comunismo era mínimo, o sea, no había ningún tipo de amenaza en la mayoría de los países y salvo Brasil y algunas excepciones, los partidos comunistas eran débiles. A pesar de eso, todo proceso revolucionario de transformación se leyó en clave de amenaza e implicó la intervención de Estados Unidos. Y eso él lo ve con dos ejemplos. Con el famoso gobierno progresista y reformista que se lleva a cabo en Guatemala. Eso ustedes lo tienen en la página 98, por si van siguiendo con el texto. Página 98, ustedes ahí tienen el gobierno reformista, primero de Juan José Arévalo, segundo, Juan José Arévalo lleva adelante un proceso de reformas sociales, código laboral, una nueva constitución,
protección a los trabajadores, de eliminación, por ejemplo, de ese famoso impuesto, de esa ley de vialidad que puso Ubico, el viejo dictador, que implicaba el trabajo forzado indígena. Bueno, se llevan a cabo reformas sociales y laborales, luego lo sigue Jacobo Arbenz, y Jacobo Arbenz a todo ese proceso de reforma que ya se había llevado adelante con la otra presidencia, le suma la reforma agraria, que implicó básicamente una ley que condenó el latifundio y la gran propiedad en manos norteamericanas. O sea, la reforma agraria de Jacobo Arbenz afectó básicamente a las tierras de la United Fruit Company, lo que le implicó ser leído dentro de este esquema o este mundo bipolar de Guerra Fría, e implicó su caída, ¿sí? O sea, un golpe, una invasión a Guatemala que desplaza del poder a Jacobo Arbenz. Con esto que quiere mostrar Gran Ángel, Jacobo Arbenz no era comunista, todo lo contrario. Arévalo y Jacobo Arbenz eran anticomunistas, ¿sí? O sea, él lo que trata de mostrar es que no había ninguna amenaza comunista en estos episodios, ni en Guatemala, ni en el otro ejemplo que él va a utilizar, que es el de Bolivia, donde inclusive él dice, el Partido Comunista, que era el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, no solamente condenó la toma de poder, la lucha de los mineros en 1952, que terminó llevando a cabo el proceso revolucionario, sino que además nunca participó del gobierno luego del 52, cuando toma el poder el movimiento nacionalista revolucionario. ¿Sí? Si podemos pensar de apoyo o de un proceso, ¿no?, de participación de la izquierda, son los trotskistas, el POR, habíamos dicho. El POR y los sindicatos mineros son los únicos que participan durante la revolución y en los primeros años del gobierno. Después, el gobierno del propio MNR se va a ir corriendo hacia la derecha y va a ir aceptando las exigencias del FMI, pero bueno, así todo fue leído como una amenaza comunista y termina con el famoso golpe militar de 1964, si no me falla la memoria, en manos del general Barrientos. ¿Sí? ¿Se entiende esta etapa? Es muy cortita, es desde el prestigio y el breve momento de legalidad a la Guerra Fría, donde cualquier proceso de reforma o cualquier experiencia popular de gobierno va a ser tildada como una amenaza roja. ¿Sí? Así llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana para Gran Ángel es por excelencia el momento en donde, primero, desaparece o se va a volver muy débil la interpretación soviética del marxismo y va a ganar terreno una interpretación del marxismo teórica y una estrategia revolucionaria latinoamericana, ¿sí?, que es la lectura del marxismo que hacen los latinoamericanos y es la estrategia del foco guerrillero, de la guerra de guerrillas que impone Cuba, que se expande por toda América Latina. Antes de ver ese fenómeno, esa secuela, porque por eso se llama la Revolución Cubana y sus secuelas, algo que nos marca el autor es que justo la Revolución Cubana se da en un momento en donde existe una fisura o una ruptura entre la Unión Soviética y China. ¿Sí? Por eso él nos va a explicar que si bien los chinos no tuvieron como no es que han financiado o apoyado muchos movimientos de liberación en América Latina, sí vieron como una estrategia para debilitar a la Unión Soviética generar algunos nexos o lazos con algunos espacios latinoamericanos. Entonces, en algunos países latinoamericanos, como en México, en Brasil, la ruptura del Partido Comunista Soviético con China se plasmó también en las rupturas de los partidos comunistas. ¿Sí? Entonces, generalmente es el PCB, Partido Comunista Brasilero, es el clásico,
Y el Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Leninista, marxista-leninista, perdón, eran los partidos en clave pro-chinos. En Chile, Brasil y México hubo ruptura, ¿sí? O sea, se escindió el partido y había una facción que estaba todavía bajo la órbita soviética del comunismo tradicional y otra que se había dividido y se encolumnaban dentro del Partido Comunista Chino, ¿sí? Que generalmente es el en la mayoría de los países el Partido Comunista Marxista-Leninista es el pro-chino. Y bueno, el claro ejemplo excepcional, pero que falta mucho porque si bien podemos encontrar algunos antecedentes en Perú, la gran expresión de una guerrilla y de un partido pro-chino es Sendero Luminoso, pero ya en la década de los 80 en el Perú, ¿sí? Es el gran ejemplo de la influencia del marxismo chino maoísta, ¿no? En América Latina. Bueno, como dijimos, además de que la Revolución Cubana se da en este momento, como vimos también en un primer momento tenemos que la Revolución Cubana genera una intervención y una alarma de Estados Unidos que se manifiesta con la Alianza para el Progreso y también con los golpes militares que se van a empezar a dar a partir de principios de los 60 en América Latina. ¿Sí? Pero la gran influencia o secuela de la Revolución Cubana es la difusión de la estrategia guerrillera de la lucha armada, primero en zonas rurales. Si bien, como dice Alan Ángel, en Colombia no fue una innovación la violencia armada, porque ya para fines del 40, en Colombia tanto la derecha como la izquierda tienen su brazo armado. El problema de la violencia política en Colombia viene ya de larga data, pero sí comienzan a aparecer a partir de los 60 organizaciones guerrilleras castristas que se encuadran dentro de la estrategia del foco. Eso lo vamos a tener en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Guatemala, ¿sí? Cada una con algunas distinciones. Por ejemplo, en Guatemala una distinción de la guerrilla es que muchos guerrilleros van a provenir del ejército, porque cuando lo derrocan a Jacobo Arbenz, algunos militares van a defender, ¿sí?, ese proyecto progresista y para mediados de los 60 van a experimentar la lucha armada en organizaciones guerrilleras. Pero a grandes rasgos, la guerrilla rural fue un fracaso en el sentido de que fue rápidamente reprimida, a excepción de algunas regiones en Perú, que por ejemplo, en la región de los valles de Cusco, por cuestiones propias, disponibilidad de tierras y una estructura social particular, los guerrilleros lograron el triunfo en el sentido de que lograron distribuir tierras entre los campesinos, ¿sí? Igualmente fueron fuertemente reprimidos. La guerrilla rural rápidamente fracasa por el impacto de la represión y pasa lo mismo con el foco de guerrilla urbana, que básicamente es el que tenemos en Uruguay, Argentina y México, Argentina, Brasil, Uruguay. En algunos aspectos también tiene guerrilla urbana México, si bien creo que Alan Ángel no lo tiene en cuenta porque esos son estudios más contemporáneos. Para él el foco de la guerrilla urbana es el Cono Sur, ¿sí? El ABC, como decimos, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Uruguay es donde se da el foco de guerrilla urbana, que también es rápidamente reprimida. Y después para él, en la década de los 60 y 70, luego del fracaso de la guerrilla urbana y rural, y la inutilidad de los partidos comunistas ortodoxos, va a decir él, se da una serie de cambios en los 60 y los 70. Esos cambios tienen que ver con transformaciones sociales, como la urbanización, ¿no?, el rápido crecimiento económico, la urbanización rápida, los cambios en la estructura clasista de la región. Ese va a ser un primer cambio. El segundo cambio va a ser la irrupción de un nuevo sector de la Iglesia en América Latina muy vinculado con la teología de la liberación.
Y el tercer aspecto de esta década del 60 al 70 es lo que teníamos que ver con Alain Rouquier, que es que a pesar de que en el 64 se inaugura una serie de golpes conservadores, paradójicamente en Perú, Panamá, Ecuador y Bolivia se llevan adelante golpes progresistas. ¿Sí? Entonces, esa nueva estructura social que él está viendo por la urbanización tiene un efecto muy visible, que quizás en los 60, 70, él va a decir la izquierda no lo pudo ver, que es el hecho de que ya era notorio el aumento y la gran participación de los sectores informales en la economía. Ese proceso de urbanización se dio con un gran componente de trabajadores informales, que quizás la izquierda latinoamericana va a decir él tardó en reconocer, pero no este segundo aspecto de esta nueva etapa, que es la iglesia cercana al pueblo. La iglesia cercana al pueblo, atravesada por la teología de la liberación, va a ser una de las primeras que se acerque a esos nuevos pobres o a esos trabajadores informales. Bueno, esta es la famosa iglesia, ¿no?, transformada por el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, que después en América Latina se plasma en la famosa Declaración de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, del 68, y luego en Puebla, en México, y que generó una gran transformación en muchos países, pero en los principales donde se vio más afectado o donde el catolicismo radical o no comprometido tuvo más peso es en Brasil. En Chile, va a decir Alan Ángel, aunque la jerarquía eclesiástica se mantuvo conservadora y muy ligada a los sectores tradicionales, en Chile también la iglesia va a tener un rol muy importante. Y Nicaragua. Nicaragua es uno de los grandes ejemplos donde la teología de la liberación se plasma básicamente en sacerdotes y grupos de cristianos participando dentro del Frente Sandinista, tomando las armas para luchar contra la dictadura de Somoza. E inclusive en Nicaragua vamos a tener obispos, grandes sacerdotes como Cardenal, que llegan a cumplir el rol de ministros una vez que toma el poder en el 79 el Frente Sandinista, ¿sí? Así que es muy importante la teología de la liberación porque lleva a cabo un trabajo con esos sectores populares que la izquierda tradicional, como dice Alan Ángel, en este momento no los estaba incorporando, ¿sí? Y el tercer aspecto de esta década del 60 y del 70, como dijimos, son las revoluciones militares, ¿sí? Frente a los golpes que se estaban dando en Brasil o en Argentina, en Perú tenemos el famoso gobierno de Velasco Alvarado con una reforma agraria. En Bolivia tenemos los golpes del dictador, creo que es Obando, y después el golpe del general Torres, que lleva adelante no solo nacionalizaciones y reformas laborales, o sea, quitar, por ejemplo, sacar de los campamentos mineros a las Fuerzas Armadas, sino que además intenta crear esta experiencia de poder popular que le implicó rápidamente ser derrocado, ¿sí? Sí, en Bolivia el golpe es en el 69, primero da un golpe Obando, frente a la muerte del general Barrientos, que fue el que dio el golpe en el 64 al movimiento nacionalista revolucionario. Obando lleva a cabo algunas reformas sociales, nacionalizaciones, y después es derrocado por Torres, que es otro militar mucho más radicalizado, que es el que intenta llevar el poder dual o el poder popular. Es rápidamente derrocado por Banzer, que ya ahí empieza una dictadura en clave de doctrina de seguridad nacional. En el caso de Ecuador también, para el 72 tenemos un golpe que lleva a cabo nacionalizaciones, se crean esas instituciones o esos órganos que nosotros veíamos, ¿no?, típicos de gobiernos populistas, como un Consejo del Petróleo. Y el caso más paradójico es el de Panamá, con Torrijos,
Paradójico porque Torrijos directamente es un militar que, por ejemplo, no rompe relaciones ni con Nicaragua, mantiene vínculos con Cuba, con Nicaragua, con Chile, o sea, tiene una postura bastante progresista en la región. Es el que comienza la negociación por la entrega del Canal de Panamá en el año 2000, que le empieza a exigir a Estados Unidos, pero paradójicamente, eso lo van a ver mejor detallado en el texto de Ruquier, es el que comienza a liberar todas las trabas y digamos, instancias burocráticas financieras y bancarias y convierte a Panamá en ese paraíso fiscal, ¿no? que sigue siendo hasta hoy en día. Así que por eso, para Alan Ruquier es un gobierno contradictorio, porque a nivel políticas sociales, inclusive a nivel del rol de Torrijos en América Latina, es sumamente progresista, pero económicamente termina generando muchas de las reformas que van a transformar a Panamá en ese paraíso fiscal, ¿no? Pero bueno, estas revoluciones militares, la mayoría, en el caso de Torrijos, termina cuando muere accidentalmente Torrijos en un accidente aéreo con un helicóptero. Después, la mayoría de los otros ejemplos, Perú, Bolivia y Ecuador, terminan con un golpe de Estado llevado a cabo por las facciones encuadradas dentro de lo que sería la estrategia de Estados Unidos y la doctrina de seguridad nacional. ¿Bien? Marta, yo te quería preguntar lo del poder dual, que no entendí qué es. El poder dual es la famosa estrategia que nace, digamos, con la teoría del leninismo, ¿no? En la Revolución Rusa. Esa idea, la teoría del poder dual, tanto en Bolivia como después en Bolivia durante la primera revolución del 52, como con Torres en 1970, es la idea de un gobierno popular, un gobierno donde gobierna la facción política, que puede ser en el 52 el Movimiento Nacional Revolucionario, o en el 70 la coalición política que está detrás de Torres, en paralelo a los sectores o sindicatos obreros, estudiantes. Eso es el poder dual, un poder donde tenés una pata reformista, o lo que sería un partido político que intenta, digamos, representar no solamente a los sectores más radicalizados, sino quizás a sectores del centro, pero con una participación directa y activa en ese poder de estudiantes, campesinos, trabajadores. ¿Se entiende? En el caso de Bolivia, generalmente, en el caso de la mayoría de los países, se piensa a través de primero una asamblea legislativa que tiene que generar un nuevo marco constitucional, y a partir de ahí se establecería el poder dual. De hecho, a Torres lo derrocan en plena, digamos, cuando convoca a la asamblea legislativa y declara el poder dual o el poder popular en Bolivia. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Bueno, y así llegamos a la anteúltima etapa, que es la década del 70, donde ustedes tienen que pensar que en este recorrido de Ana Ángel no es que a ustedes les va a ir describiendo los procesos revolucionarios, no es que van a recorrer las reformas agrarias que llevó a cabo Cuba o Nicaragua, sino más que nada lo que está poniendo acá en discusión es cómo estos acontecimientos políticos ponen en juego la teoría marxista revolucionaria latinoamericana. ¿Sí? Entonces, en el 70, ¿cuál es el desafío que tenemos? ¿Quién gana en el 70 en Chile? Allende. Exacto, y con una estrategia pacífica, ¿sí? Entonces, el diseño del 70, como dice él, se abre con una renovación estratégica, o sea, con una renovada estrategia revolucionaria, que es la chilena, la vía chilena al socialismo, que pone en discusión el alcance de la estrategia armada, o sea, pone en discusión principios básicos de lo que sería el marxismo latinoamericano, ¿sí? Por eso ustedes en este apartado de la década del 70 no es que se van a encontrar con una descripción del gobierno revolucionario de Allende o del gobierno sandinista, sino cómo estas revoluciones triunfantes ponen nuevamente o renuevan las discusiones dentro del marxismo latinoamericano. Entonces, más que el triunfo del Salvador Allende, va a decir Alan Ángel, lo que trastocó
el debate de la izquierda latinoamericana fue su derrocamiento, porque ahí puso en discusión para los intelectuales marxistas si era posible una revolución pacífica o frente al poder de intervención de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas no queda otra estrategia para la revolución que la insurrección armada, ¿sí? Alan Ángel va a decir, en América Latina renovó el debate en torno a lucha armada o lucha pacífica, pero por ejemplo la experiencia de Salvador Allende va a ser muy importante, va a decir Alan Ángel, para la experiencia del eurocomunismo, ¿sí? Por eso va a decir este autor, Henry Kissinger, ¿no? En sus memorias, va a decir, mostró la preocupación que podría generar el triunfo de la unidad popular, sobre todo en países como Italia o Grecia, ¿sí? Por eso va a decir Alan Ángel, por eso la preocupación de Kissinger por derrocar este gobierno y hacer que fracase esta estrategia democrática socialista, porque quizás en América Latina no estaba, no fue tan importante el impacto porque seguíamos discutiendo insurrección armada versus estrategia democrática, pero para el comunismo europeo, el triunfo de Allende y la posibilidad de que pudiera haber hecho un buen gobierno implicaba una estrategia que podía haber sido importante para la consolidación del comunismo, ¿no? En países, como dice Alan Ángel, como en Italia, Grecia, ¿no? Más tardíamente en España. Pero bueno, la cuestión de Salvador Allende sobre todo pone en cuestión la estrategia, ¿no? Entonces, cuando es derrocado en el 73, queda un poco desprestigiada la vía pacífica y comienzan a pensar en que la única lucha posible es la armada, la guerrilla, y eso se termina de consolidar esa mirada con el triunfo de Nicaragua, con el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, que utiliza la estrategia armada, pero que a diferencia, por ejemplo, de Cuba, no es un foco guerrillero, es un frente multiclasista, un frente de múltiples clases, medias, estudiantes, trabajadores, pobres urbanos, pobres rurales, cristianos, que van a elegir la estrategia armada para derrocar a Somoza, ¿sí? Bueno, la particularidad que tiene la revolución nicaragüense, va a decir Alan Ángel, es que triunfa en un momento en donde la mayoría del continente latinoamericano está bajo la órbita de gobiernos dictatoriales. Así que fue una experiencia revolucionaria que, más que generar impacto en Centroamérica, no pudo establecer nexos con otras regiones de América Latina porque estábamos todos bajo las dictaduras, ¿sí? De hecho, él va a decir, bueno, la Unión Soviética rápidamente reconoce el gobierno del sandinismo, pero tampoco lo ayuda ni interviene, sabe que, digamos, en ese área, esa zona es zona de influencia norteamericana, reconoce el gobierno del sandinismo, pero tampoco lo va a respaldar ni lo va a ayudar económicamente, ¿no? O políticamente cuando comience la ofensiva norteamericana. Y la última etapa, queda claro entonces, esta etapa empieza con el triunfo y la rápida derrota de la Unidad Popular y vuelve a poner a finales del 70 en el escenario latinoamericano la estrategia armada. Y acá lo mismo, porque a Alan Ángel le interesa dos cuestiones principales de los procesos revolucionarios. Cómo pone en discusión el marxismo tradicional latinoamericano y qué rol tuvo el PC en estos acontecimientos. En el caso de Nicaragua va a pasar lo mismo que en muchas otras revoluciones. El Partido Comunista fue espectador, va a decir Alan Ángel, de estos acontecimientos, mientras seguía abogando por una lucha pacífica contra Somoza. O sea, mientras que el pueblo nicaragüense adopta la estrategia armada, el Partido Comunista seguía condenando esa estrategia y defendiendo la lucha pacífica contra el somocismo. Bueno, y la última década, la izquierda sumida en la confusión, es justamente la izquierda atravesada traumáticamente no solo por la derrota de su estrategia armada,
sino por la feroz represión que implicó muertes, torturas y desapariciones para sus militantes. Entonces, si hay algo que quedaba en claro en los 80, va a decir Alan Ángel, es que en los 80 la izquierda va a tener que empezar a reevaluar qué estrategias democráticas pueden consolidar para volver a disputar el poder, ¿no? En sus regiones, pero la estrategia armada quedó totalmente desprestigiada. Junto con esta cuestión de la estrategia de la izquierda tradicional, los 80 son los momentos en donde van a aparecer en el escenario latinoamericano. Por eso Alan Ángel tiene una mirada bastante positiva de los destinos de América Latina, porque dice, a diferencia de Europa, América Latina, bueno, tiene a su izquierda tradicional comunista sumida en la confusión y en la derrota de la acción armada y de la represión de los militares. Pero tiene un elemento nuevo muy positivo, que es la irrupción de nuevos actores. Esos nuevos actores, ¿quiénes son? Los que mucho tiempo después, toda la teoría sociológica, y ustedes en ciencias políticas también los deben ver, han sido bautizados como los nuevos movimientos sociales. Esos nuevos actores son todas las luchas que surgen en América Latina por fuera de los sindicatos tradicionales, por fuera de los partidos de izquierda tradicionales. ¿Sí? Es la lucha de las mujeres, es la lucha de los desocupados, es la lucha ambiental en muchas regiones de América Latina, donde el avance del capitalismo también, ¿no?, generó desplazamientos forzados de poblaciones y una alteración brusca del medio ambiente. Entonces, tenemos un abanico, un universo sumamente diverso. O sea, las luchas de las minorías sexuales, las luchas de las mujeres, las luchas, por ejemplo, en Colombia, las ligas de amas de casa que luchan contra la inflación, el aumento de precios, las organizaciones municipales o comunitarias en Venezuela. Tenemos un montón de nuevos actores. Bueno, los organismos de derechos humanos en Argentina, en Brasil. Bueno, en Brasil y en Chile son más débiles y se dan dentro del marco de la Iglesia, quizás la lucha contra los crímenes de la dictadura. Pero tenemos mujeres, organismos de derechos humanos, desocupados, ambientalistas, ligas de mujeres, ligas de amas de casa, todo ese sinfín de actores que desbordan las estructuras tradicionales de movilización en América Latina y que luego más tardíamente van a ser conocidos. Todavía piensan que este texto de Alan Ángel es de mediados de los 90, todavía esa terminología de nuevos movimientos sociales estaba ahí en plena gestación, ¿no? Y no solamente aparecen nuevos actores que se van a agrupar en ligas vecinales, en ligas comunitarias, en organizaciones civiles, sino que también aparecen nuevos partidos políticos de izquierda. Ejemplo, vamos a dar dos de los ejemplos más significativos, el PT en Brasil, que surge a fines de los 70 como bastión de la resistencia contra la dictadura, y el MAS, de los cocaleros, ¿sí?, de toda la zona oriental de Bolivia, ¿no?, que, bueno, no solamente lleva adelante una gran lucha contra las reformas neoliberales que se van a aplicar a partir de fines de los 80 en adelante en Bolivia, sino que de ahí va a surgir, ¿no?, Evo Morales, uno de los presidentes. Entonces, no solamente aparecen nuevos actores, sino también nuevos partidos políticos, ¿no?, que van a romper esa hegemonía de esos espacios tradicionales y ortodoxos de la izquierda latinoamericana. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo les recomiendo, yo les armé una estructura. O sea, este texto no es un texto complejo, porque la estructura, el nudo del problema, es, como dijimos, el comunismo. O sea, es lo que va a ir siguiéndose en estas etapas, es el rol de los partidos comunistas. Quizás, si para ustedes es mucha información y en la semana previa del parcial los desborda los datos, elijan ejemplos que
no sea en Argentina. O sea, cuando él está hablando de todos los partidos, cómo se fundan los partidos comunistas, elijan un caso que les resulte interesante o que les permita asociar con otros textos que tenemos en esta segunda parte, pero que no sea Argentina. Y lo mismo para la etapa del 35, de 1935, con los frentes populares, por ejemplo. Y lo mismo cuando veamos la influencia de la guerrilla rural en América Latina. Si son muchos nombres, elijan, ejemplifiquen con la colombiana, ¿sí? Porque después, a nivel teórico, no tiene grandes problemas el texto. Lo que sí yo reconozco es mucha data. Es mucho nombre, mucha información. Entonces, si a ustedes los confunden mucho, bueno, recorten y traten de ejemplificar eso con un país. ¿Sí? O sea, ejemplificar las distintas etapas que nombra Ángel con distintos países. Claro, o sea, hay cosas que te las dice él. O sea, por ejemplo, en la primera etapa, él dice acá hay dos acontecimientos claves, Salvador y Nicaragua. Pero después, por ejemplo, te cuenta cómo se forman los partidos comunistas en cada país, cómo cada partido comunista en cada país se enfrenta a la estrategia del Frente Popular. Entonces, si a vos eso o sea, a vos ahí, Alan Ángel te va a definir en un párrafo el problema. En el 20, cómo se forman los partidos comunistas. En el 35, cómo arman los frentes populares. ¿Sí? Ese es el problema. Ese problema vos lo podés ejemplificar con un caso. ¿Se entiende lo que digo? Y te ayuda a organizar tu resumen o tu esquema, ¿sí? Yo no te voy a preguntar, explíquenme la autonomía del Partido Comunista de Costa Rica, o no te voy a preguntar cómo la división ruso-china en el contexto de la Revolución Cubana y que me ejemplifiquen con la evolución del Partido Comunista Mexicano. No te voy a preguntar eso, te podés preguntar, no sé, ¿cuál es el impacto de la Revolución Cubana en los partidos comunistas o en la izquierda latinoamericana? Entonces vos ahí me podés hablar de la guerrilla urbana, la guerrilla rural, la escisión de algunos partidos comunistas, y vas poniendo un ejemplo, que no sea Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Sí, decime. Profe, entonces de Mariátegui va solo la parte que figura en el programa y de Fidel Castro todo. Sí. A ver, O sea, el problema de Fidel Castro es que no hicimos como cátedra una selección de hojas. claro, no. Mariátegui tenés economía agraria y latifundismo feudal, que son 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Claro. De el libro de Fidel, que ustedes lo tienen que llevar marcadito, marquen puntualmente como problemas que yo les puedo preguntar, con el concepto de pueblo y las leyes revolucionarias, o el programa revolucionario de gobierno. Es lo mismo. Y llévenlo marcado, les toca esa pregunta, ustedes ya tienen ahí para empezar tranquilos a responder. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Que tengas piedad, nada más. Obvio. ¿Por las preguntas? ¿Quién me dijo eso? Que tengas piedad. Yo, Simón. ¿Simón? Sí. Sí. ¿Por las preguntas vos decís o qué? Sí, por las preguntas. Sí, las preguntas, no hay magia en las preguntas. Las preguntas van a salir de los textos. Y los textos que ustedes tienen que ver son los dos de Crisis del 30, Revolución Cubana, populismo y la izquierda en América Latina. De ahí, y sean estratégicos, lean los textos que van con las dos fuentes. Porque ustedes, una de las preguntas va a ser con fuente. ¿Sí? Y cualquier duda me pueden escribir por mail, que yo voy a estar atenta el fin de semana, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa me preguntan por mail, ¿sí? Dale, nos vemos. Gracias. Profe, gracias. Gracias.